Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. A todos los oyentes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Qué rico volver a estar acá con ustedes. Soy Víctor Delgado y estamos en Deporte al Derecho, ese programa de La Voz del Derecho que se encarga de analizar los temas jurídicos deportivos, además con un punto de vista de la actualidad y con el expertise de la experiencia. Estoy aquí con Andrés Charra y con María José García, a los cuales también estoy seguro que es muy grato estar acá. Y a los que saludo. María José, buenos días, ¿cómo estás? Hola Víctor, hola Andrés, buenos días o buenas tardes a todos nuestros oyentes. Una semanita más de vuelta, de verdad que muy contenta de haber retomado este programa y esperando que sea igual de provechoso para ustedes. Buenos días, ¿cómo les va? Andrés, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Ya estamos entrando en esta normalidad donde todo lo que hace 8 meses era raro, ahora es normal. Ya di clase por Zoom, después la haré por Meet, esta tarde tendré Teams y ahora estamos en Zoom. Es decir, esto es el festival informático, ya nos estamos acostumbrando. Parece que en Bogotá vamos a estar encerrados unos pocos por última ocasión y los que hacemos deporte lo tendremos que hacer de forma clandestina, pero personalmente seguiré haciéndolo. Sí, qué bien seguir acá hablando en este momento de fútbol y derecho. Vamos a hacer, como ya lo dijimos la vez pasada, una saga del reglamento del Estatuto de Transferencias de Jugadores y de Transferencias. Y bueno, acá estamos. De acuerdo. Entonces, hoy estamos en el segundo capítulo. Recordemos que en el capítulo anterior de esta, como dice Andrés, saga del reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, hablamos de los orígenes del documento, de dónde venía, de cuáles son sus primeras consideraciones, en qué afectó, cómo no afectó, y muy de la mano de la experiencia de Andrés respecto del tema. Hoy vamos a tratar la parte introductoria del documento reciente. Como ustedes podrán saber, los que nos siguen en el programa, y los que no, de acuerdo con lo que mencionamos en el programa pasado, este es un documento que FIFA actualiza no con una periodicidad determinada, pero sí lo mantiene actualizado de forma que refleje la situación de los clubes y la situación de los jugadores a nivel mundial. Por ejemplo, ahorita con todo este tema del COVID-19, la FIFA expidió un reglamento nuevo que tiene ciertas consideraciones con ocasión de la pandemia y por lo tanto se mantiene bastante actualizado. Sin embargo, hay cosas y hay artículos y hay definiciones que se han mantenido en el tiempo y esa parte introductoria es básicamente lo que vamos a hablar hoy, es la que se ha mantenido estable durante todos estos años de aplicación y vamos a partir de la base de eso en la medida que muchos de esos artículos, dice FIFA, deben bajar a los reglamentos del Estatuto del Jugador nacionales y ser implementados por cada una de las federaciones a nivel nacional. Entonces, pues empezaremos a ver los ejemplos, las aplicaciones prácticas de este tema y para eso pues le cedo la palabra un poco a Andrés para que nos haga la introducción al tema y ya María José y yo tendremos nuestras acostumbradas interrupciones a Andrés para complementarlo y para que, pues, que nos resuelva las dudas que vayan surgiendo. Andrew. Muchas gracias, Víctor. Bien, ahí lo primero que hay que decir es que el reglamento sobre el Estatuto de Transferencia de Jugadores, ya lo dijimos, es un documento de FIFA, pero este reglamento directamente no obliga a los jugadores nacionales y a los clubes nacionales. Lo voy a explicar y lo vamos a ir explicando en la medida del programa. Este tiene que ver, dice el artículo primero, ámbito de aplicación, dice, este reglamento establece las normas mundiales y obligatorias
concerniente al estatuto de los jugadores y su elegibilidad para participar en el fútbol organizado, así, y esto es lo importante, como su transferencia entre clubes de distintas asociaciones. Es decir, este reglamento va a reglamentar, a dar instrucciones sobre el estatuto de los jugadores, el estatus, que ese es muy sencillo, esos son 5 minutos, pero lo que sí es importante y lo que sí vamos a tratar acá, y realmente de lo que trata, es de las transferencias internacionales. No solo esto es importante, ya vimos cómo hay unos temas de solución de conflictos, de contratos de trabajo, pero lo importante, y lo viene diciendo el reglamento desde hace 20 años, es que las transferencias entre clubes de diferentes asociaciones se manejan con este reglamento. Entonces, repito, es importante tener claro eso. Lo que dice el reglamento deberá bajarse, y ya lo dijo Víctor la semana pasada, con algún ejemplo que la federación no ha cumplido, deberá bajarse a los reglamentos nacionales. Dice, la transferencia de jugadores entre una misma asociación está sujeta a un reglamento específico, redactado por la asociación correspondiente, el cual debe ser aprobado por FIFA. Me salté un pedacito. Dicho reglamento establecerá las disposiciones para resolución de disputas entre clubes y jugadores de acuerdo con los principios estipulados en el presente reglamento. Asimismo, establecerá un sistema para recompensar a los clubes afiliados a la asociación correspondiente que invierte en la formación y educación de los jugadores jóvenes. Entonces, vamos viendo cómo FIFA empieza a darle un ámbito de aplicación más grande. 1. Estatuto de los jugadores, es decir, estatus, situación de los jugadores, y adelanto un poco, aficionados profesionales, y transferencias internacionales es el reglamento. Después dice que las federaciones nacionales deberán, digamos que copiar el reglamento del estatuto, y deberá adaptar, lógicamente, después vamos a dar un ejemplo muy claro, deberá, lógicamente, adaptar el reglamento a la legislación nacional. Viene después, y ya lo dijo FIFA en su reglamento, que las federaciones nacionales deberán establecer sistemas de resolución de controversias. No nos olvidemos que al fútbol no le gusta la justicia ordinaria, prefiere que se vayan a justicias, llamémosla deportivas. Jurisdicciones especiales. Jurisdicciones especiales. Entonces a FIFA no le gusta que un jugador vaya a juzgado laboral de circuito, aunque ya lo permite. Preferiría que no, pero lo permite. Entonces busca recompensar a los clubes que forman mecanismo de solidaridad, indemnización por formación, y igualmente un sistema de resolución de conflictos. Después dice, y esto es nuevo, el uso de un sistema electrónico de transferencias nacionales es obligatorio para todas las transferencias nacionales de jugadores profesionales y aficionados, y eso es muy importante. Y para que María José esté tranquila, hombres y mujeres de fútbol 11. Una transferencia nacional deberá introducirse en el sistema electrónico de transferencias nacionales cada vez que se inscriba un jugador en un nuevo club de una misma asociación. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos que tener los dos reglamentos. El reglamento FIFA, que se llama Reglamento sobre el Estatuto de Transferencia de Jugadores, y el reglamento colombiano, que se llama el Estatuto del Jugador. Hay unas normas que deben ser obligatorias en el ámbito nacional, que no siempre se cumple con FIFA, las federaciones no lo cumplen. Dicen, las siguientes disposiciones son obligatorias en el ámbito nacional y deben incorporarse sin modificación al reglamento. Son los artículos del 2 al 8, el 10, el 12, el 11 bis, el 12 bis, el 11. Bien, pero es importante tener claro que el reglamento FIFA no obliga a los clubes colombianos y las disputas colombianas se deberán resolver en Colombia. Por lo tanto, cuando uno oyó, por ejemplo, el conflicto de Carrascal entre Tolima, Carrascal y el América, no se podía tocar el reglamento FIFA. Había que mirar el estatuto del jugador, y esas controversias se van a solucionar, y de hecho deben estar solucionándose en este caso en la Comisión del Estatuto del Jugador de Colombia, y seguramente si allí llegamos, podrá en algún momento llegar o no al TAS. Pero es importante. Y recordemos. Perdón. Dale. Tiempo. Pero me parece importante recalcar en este punto particular respecto de la aplicación del reglamento a nivel internacional y de los respectivos estatutos emitidos por las federaciones nacionales a nivel local, que para mí, y como me ha parecido un poco más fácil entenderlo en la práctica, es el reglamento sobre el estatuto de la transferencia de jugadores que estamos analizando, que es el emitido por FIFA y que es el que tiene un alcance internacional. Es como la carta de navegación de todos nosotros los abogados que nos dedicamos a este tema del fútbol, obviamente de los clubes y de jugadores
donde están contemplados de alguna manera los principios que rigen el fútbol y que como tal es el que en caso de una controversia a nivel nacional, como el caso de Carrascal que estaba poniendo Andrés como ejemplo, entrará a suplir cualquier vacío que el reglamento local no prevea. Es decir, siempre tenemos que ver nuestro reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de FIFA, tal y como contemplamos nosotros la constitución política para todos los demás aspectos del derecho, ¿de acuerdo? Es decir, es donde están consagradas las bases del ordenamiento jurídico del derecho al fútbol. Así de sencillo. No sé si sea clara la explicación, pero para mí personalmente y para mi ejercicio jurídico me ha servido mucho poder entenderlo así y compararlo, digamos, como de la manera que funcionan las ramas más comunes del derecho, porque a veces es raro uno hablar de equiparar un reglamento privado, obviamente a la constitución política de un país, pero para el mundo del fútbol me parece que puede ser bastante similar. Hay que tener los dos reglamentos en la mano, siempre que se va a trabajar en fútbol y derecho, siempre. Hay que tener los dos reglamentos en la mano. Es importante tener en cuenta que cada país debe tener uno. Yo estoy haciendo una investigación de cada uno de los reglamentos y no es tan fácil de encontrarlos. Por ejemplo, el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores, o como se llame, boliviano, no se consigue. Ese no se consigue. El argentino está dentro del estatuto general. El chileno es mitad una ley y mitad parte de los estatutos de la Federación de Fútbol chileno. Pero lo que es cierto es que todas las federaciones deben tener uno. No es fácil encontrarlo, no es fácil buscarlo, y por eso al final hay que hacer un trabajo de carpintería un poco dispendioso para ver cuál es el reglamento que se va a usar, y obviamente también hay que tener claro que tenemos que tener la legislación laboral nacional. Vamos a ver cómo esto es un curso acelerado de derecho laboral futbolístico, que suena espantoso, pero obviamente hay que tener esos tres. Ninguno de los documentos solo nos sirve. El reglamento de los estatutos de transferencia de jugadores solo no sirve, el estatuto de jugador tampoco sirve y la legislación nacional tampoco sirve solas. Hay que hacer una integración y ahí es donde está la calidad de los abogados. Si uno logra integrar bien, los problemas los va a solucionar de una manera adecuada. De lo contrario, va a tener problemas que normalmente se van a reflejar en pérdida de dinero. Andrés, y hay un tema ahí particular que es para los oyentes que son abogados, se acordarán de sus primeras clases de introducción al derecho y demás, donde hablábamos de las fuentes del derecho, particularmente el fútbol y el deporte en general. Digamos que tiene una condición muy especial y es que tenemos fuentes del derecho, muchas de origen privado, como estos reglamentos, y también muchas otras de origen público, que se viven entrelazando entre las dos, pero que muchas veces también presentan contradicciones las unas con las otras. Es decir, no siempre, aunque debería ser, el reglamento privado que emite cada federación nacional a nivel local coincide con la reglamentación pública o con la ley o con la norma pública emitida por el Estado que todos conocemos. Y eso es lo que en la práctica hace que este ejercicio sea complicado, pero que a su vez sea sumamente atractivo. Digamos, a mí me encanta saber que, a diferencia de otras ramas del derecho, donde lo único que tenemos son normas de origen público, pues aquí tenemos una cantidad de reglamentos en el fútbol bastante nutridos, que como lo decía Víctor al principio del programa, son actualizados, la verdad, con bastante regularidad, dependiendo de cómo vaya cambiando la realidad del fútbol o las necesidades de los stakeholders, llámese representantes o agentes o jugadores o clubes y demás. Y eso hace que el ejercicio jurídico de quienes nos dedicamos a esta práctica, sí, sea complicado, pero sea también bastante atractivo y que tenga que ser, como lo dice Andrés, extremadamente riguroso. Porque si nos quedamos o solo con la norma pública y pretendemos ser extremadamente proteccionistas del carácter estatal y en muchas ocasiones de orden público de la norma estatal, pues podemos caer en el error de andar desconociendo un reglamento privado que, nos guste o no, pues es el que quienes hacen parte del
ecosistema del fútbol han acordado cumplir. Y por el otro lado, si decidimos única y exclusivamente enfocarnos en los reglamentos de carácter privado y darles primacía por encima de cualquier otra norma de orden constitucional o demás, también estaríamos pecando. Entonces creo que para quienes no conocen o quienes todavía no se dedican al derecho deportivo, si nos pidieran un consejo, a mí el primero sería, hay que tratar, porque eso no se encuentra fácilmente, tratar de encontrar el perfecto equilibrio entre esas distintas fuentes normativas que actualmente rigen el fútbol y que dependiendo del país de donde uno ejerza su profesión, pues variará sustancialmente. Sí, es un equilibrio difícil, es un equilibrio, es como esos magos de los circos chinos que ponen una silla, un pato y 2 vasos con agua. Es muy difícil, pero se logra. Pero aquí ha pasado porque sí, a fin de cuentas el estatuto del jugador refleja muchísimas disposiciones que estaban por fuera de él inicialmente con ocasión de la ley 181 y de la sentencia C320, ¿o no? Sí, y lo han ido metiendo. A disgusto diría un tío mío, pero lo han ido metiendo. Sí, ellos, es decir, la federación le cuesta, porque ellos dicen que son entidades privadas, y yo los entiendo, les cuesta seguir una norma pública, pero todas las entidades privadas, todos los seres humanos privados o públicos debemos respetar la ley. La interpretación no es fácil, y yo recomiendo 2 o 3 documentos o 2 o 3, llamémoslo bases de datos que ayudan. Hay, aunque ya está muy desfasado, hay un reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores que debe tener ya unos 10 años comentado, que ayuda, que sirve y que da algunas luces de lo que querían en su momento los redactores. Y hay 2 fuentes que son fundamentales, no son fuentes, pero son cajas de herramientas, que son la jurisprudencia de la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA, es nutridísima. Hay muchos que son muy parecidos, pero con un poco de paciencia y de tiempo uno va encontrando la forma en que, vía solución de conflictos internacionales, FIFA ha entendido cómo debe aplicarse determinado reglamento. Y finalmente, lógicamente, los laudos del Tribunal Arbitral del Deporte, que en muchos casos han logrado cambiar toda una forma de aplicar el derecho en el fútbol. Hablo un caso nomás, el caso Rodríguez y Bueno, entendió que si la ley, en este caso la uruguaya, estaba de acuerdo a la noción jurídica del derecho suizo, pues no podían ser aplicados. Eso tiene que ver con un laudo arbitral y una forma en la que los árbitros del Tribunal Arbitral del Deporte entienden que debe ser aplicado las legislaciones y los reglamentos. Entonces, ¿qué es importante? Tener los documentos. ¿Qué es importante? Haber leído o por lo menos tener en los favoritos de internet los fallos de la Cámara de Resolución de Disputas. Entre otras cosas, hay 3 tipos de fallos, 2 tipos de fallos, 3 no me acuerdo. Hay uno que son disputas laborales, es fundamental. Ahí son fallos muy cortos, normalmente muy repetitivos, pero la parte motiva, al final uno tiene luces. Hay unos de indemnización por solidaridad y formación. Y son muy importantes leerlos. Y ya en el Tribunal Arbitral del Deporte son estudios a profundidad de los casos ya específicos. Entonces, sí, de hecho ahí, Andrés, antes de que se me olvide, es importante, sé que lo hemos reiterado en muchos programas, pero contarle a los oyentes que desde el año pasado existe una plataforma específica de FIFA para todo este contenido del que Andrés está hablando, donde se comparten no solo los estatutos de FIFA, los distintos reglamentos y las circulares que emiten respecto de las decisiones del Consejo, sino que adicionalmente pueden encontrar ustedes todas y cada una de las decisiones, no solo de los organismos jurisdiccionales de FIFA, que son la Cámara de Resolución de Disputas y la Comisión del Estatuto del Jugador, sino adicionalmente la mayoría de laudos que son públicos y en los que FIFA ha tenido que hacer parte o que de alguna manera inciden la realidad del fútbol. Entonces, yo ahí tengo, algunos no, pues, los han ido publicando, con los que gana normalmente. En los que FIFA gana. Hay un fallo interesantísimo que lo recomiendo porque además me encanta. Es un técnico congolés que fue a dirigir,
creo que Emiratos Árabes o Arabia Saudí, no me acuerdo uno de esos, y el TAS, el tribunal, regaña a FIFA porque no entiende cómo no aplica la legislación suiza, y lógicamente el técnico se llama Yves Diva. Ese es un laudo muy interesante porque le dice a FIFA, señores, hay una ley suiza que FIFA como entidad de derecho suizo debe respetar y ustedes no la han respetado. Entonces, normalmente, y ahí sí no estoy en desacuerdo, pero a María José le faltó dar ese pequeño pincelado. Solo sacan los laudos y los fallos donde FIFA sale bien tratada, pero hay algunos laudos y algunos fallos donde FIFA pierde, donde los fallos de la Cámara de Resolución de Disputas o de la Comisión del Estatuto del Jugador son cambiados de manera total, nunca los condenan en costas, que sería interesante, pero esa página está bien, esa página es muy interesante para los que quieren. Y la de la FIFA, que son, no, la de FIFA, la de FIFA es muy buena. Es legal.fifa.com, así, tal cual, y la del TAS, donde se pueden consultar, obviamente, los laudos que son públicos y que FIFA no necesariamente publica en su página web, se pueden consultar en la página que es TASCAS, ya les digo exactamente cómo es. .org, tas-cas.org. Vale la pena tenerlo ahí. Esas son las dos, importantísimas. Y un último punto, que es noticia también y que es importante respecto de lo que tú hablabas del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores comentado, precisamente a principios de este año, cuando se llevó a cabo el FIFA Law Annual Review, digamos que es un evento que desde el año pasado ha venido implementando FIFA, en donde se comparten, entre otras, las novedades y las modificaciones que se vienen a los distintos reglamentos que regulan el entorno del fútbol. Emilio García Silvero, de quien hemos hablado en varias ocasiones en el programa, que es el jurídico de FIFA, anunció que a finales de este año, a más tardar enero del 2021, se publicará un reglamento comentado actualizado, porque como bien lo decía Andrés, el que hay es de hace varios años y obviamente tiene disposiciones que son muy recientes, que son aplicables hoy por hoy y que no tienen ningún tipo de comentario. Entonces, importante también tenerlo en el radar. Probablemente eso se publicará en la página web legal de FIFA que les acabamos de hacer mención, para que quien le interese también pueda estar pendiente. A mí me preocupa esos comentarios, es que acaba pasando lo que pasa acá, que es que legisla. Entonces, el comentario está bien, es una buena guía, pero pues ojalá sea bien utilizado. Bien, ya habíamos dicho que las federaciones deberán hacer un reglamento local. Y dice FIFA, cada asociación deberá establecer en su reglamento los medios apropiados para proteger la estabilidad contractual con el debido respeto a la legislación nacional obligatoria y a los convenios colectivos. Es muy importante. FIFA siempre ha querido que haya sindicatos, no asociaciones. Siempre ha querido que haya convenciones colectivas porque le parece que como funciona en España, en Argentina, lógicamente en Estados Unidos, la mejor forma de autocomponer el fútbol es en una relación sindicato-patronal, llamémoslo así, que solucione los conflictos. Aquí ha sido imposible y ojalá algún día podamos hablar del tema, pero dice que se deberán considerarse los siguientes principios. Entonces, los principios que están en el reglamento del estatuto de transferencia de jugadores deberán ser respetados y considerados, dice FIFA, el principio del cumplimiento obligatorio de los contratos. Eso es legislación nacional. Los contratos se deben cumplir. El principio de pacta sunt servanda, que es el artículo 13, que dice que los contratos se cumplen. Se deben terminar como se deben iniciar o por vencimiento del término. El principio de que cualquier parte puede rescindir un contrato sin consecuencias en caso de una causa justificada. Lógico. Si una de las partes es una cumplidora de buena fe y la otra es una parte incumplidora, pues la parte cumplidora, normalmente, que no siempre, el jugador puede dar por terminado el contrato de trabajo sin que tenga una consecuencia negativa. Después dice, el principio de que un jugador profesional puede rescindir un contrato por causa deportiva justificada. Para mí ese es un artículo folclórico que no conozco si alguien lo ha utilizado. Inclusive en el libro de Juan de Dios Crespo creo que no aparece ninguno, y yo que sepa, ningún jugador ha podido terminar el contrato de trabajo por justa causa deportiva, pero hay que incluirlo. El principio de que los contratos no pueden rescindirse en el transcurso de una temporada es importante porque el jugador que le termina el contrato de trabajo en una temporada va a quedar hasta el fin de la temporada sin poder conseguir trabajo,
y FIFA entiende, además por toda la relación con sus stakeholders y sobre todo con FIFPro, que los jugadores no pueden quedar sin contrato de trabajo cuando la temporada ha empezado. Y es muy interesante y muy importante que eso se cumpla, es decir, que los jugadores estén tranquilos hasta el final de la temporada por lo menos para recibir su sueldo. El principio de que en caso de rescisión de un contrato sin justa causa se deberá pagar una indemnización que se estipulará en el contrato. Ahí viene un tema que no sé si es tan adecuado o no. Es decir, si una parte incumple el contrato de trabajo, eso es un principio general de derecho, la parte incumplida deberá pagar una indemnización precisamente porque la indemnización. Dice, y FIFA ha sido muy amiga de las cláusulas de rescisión que se estipularán en el contrato. Esas son las cláusulas de rescisión, artículo 17. Yo no sé, y me gustaría conseguir un laboralista a ultranza que nos cuente, cuando vayamos a hablar de cláusulas de rescisión, que nos cuente si la cláusula de rescisión es o no es válida en Colombia. Entonces, dice FIFA, deberá pactarse en el contrato de trabajo el monto de la indemnización. Yo no sé si eso pasaría una revisión de un juzgado laboral o inclusive de un juez de tutela. Y creo que la Cámara de Resolución de Disputas, la Cámara Nacional de Resolución de Disputas colombiana deberá entrar a tratar, no conozco muy bien el caso, pero deberá entrar a tratar el tema Carrascal a la luz de las cláusulas de rescisión que tenía el contrato con el Tolima. Pero esperemos. Y finalmente dice el principio de que en caso de rescisión de un contrato sin justa causa deportiva justificada, se impondrán sanciones deportivas a la parte infractora. Las sanciones deportivas es la única forma que tienen los clubes latinoamericanos de proteger que le roben los jugadores, los clubes europeos con gran cantidad de dinero. Porque si al final viene un club como el Paris Saint-Germain o cualquier club con mucho dinero y con dinero sonsaca al jugador que está en ejecución de un contrato de trabajo, pues podrán fallar. Y con los fallos que ha sacado el Tribunal Arbitral del Deporte, no hay ningún fallo que diga que un jugador colombiano vale más de $150.000. Podrán entrar de manera impune a retirar jugadores y a pagar sumas mínimas, pero la única forma, aunque no se aplica mucho, de que los clubes retengan a sus jugadores es el susto que tienen los clubes europeos de las sanciones deportivas, que son unas sanciones complicadas y que los clubes le tienen pavor. Y finalmente viene un punto muy interesante que sí es mundial, sí es mundial. El presente reglamento se aplica a la liberación de jugadores para los equipos representativos de las asociaciones conforme a las disposiciones del anexo 1. Es decir, la reglamentación de los jugadores que van a las selecciones de mayores, porque jugadores femeninos, y yo no sé, aunque acá no hay ninguna aclaración, no sé si de fútbol femenino, y María José Mira. Sí, de hecho hice un análisis respecto del anexo que hace referencia a la liberación de jugadores, porque era un tema en el que yo no me había fijado, porque si ustedes se dan cuenta, el reglamento parece aplicar indistintamente para hombres y mujeres, salvo el tema de indemnización por formación que ya hemos hablado, y particularmente salvo el tema de liberación de jugadoras. Hay un anexo específico para liberación de jugadoras para las selecciones nacionales, obviamente relativo a fútbol femenino, si estamos hablando de jugadoras, y donde se varían, digamos, los periodos de liberación. Eso ya entraremos a hablarlo más adelante en detalle, pero sí hay un anexo específico para fútbol masculino, para selecciones, para fútbol femenino y para fútbol sala. Pues no lo veo, Majo, disculpa, pero dice anexo 1, liberación de jugadores para equipos representativos de la sesión. Anexo 2, procedimiento, primera inscripción. Espera. Ya te digo dónde está exactamente. Yo creo que es una circular aparte. No, está acá. Espera. Bueno. Dentro del anexo 1, ¿hay un anexo en el anexo? No lo tengo. Perdón, no es un anexo solo, es liberación de jugadores para equipos representativos de la asociación. 1, principios para el fútbol masculino. O sea, el artículo 1 de la liberación son los principios para el fútbol masculino. ¿De acuerdo? El 1 bis, principios para el fútbol femenino. Bueno. Y el 1 ter, principios del futsal. Pensé que iba a hablar de principio para otro tipo de géneros, pero no. Bien, no. Empecemos a hablar de algunas definiciones que son importantes.
Asociación anterior, club anterior, nueva asociación y nuevo club, hace Andrés, referencia. Hay una cosa que a mí personalmente, cuando empecé a trabajar en el fútbol, me costó mucho trabajo y sé que puede ser de utilidad para quienes están acostumbrados al lenguaje o argot popular de nuestros periodistas deportivos. Y es que normalmente, y cuando tengan su primer acercamiento a este reglamento, como lo estamos teniendo, se van a dar cuenta que las normas, o como hablamos los abogados que nos dedicamos al derecho deportivo, no coincide la mayoría de veces con lo que se dice en los medios de comunicación y qué es lo que se cree que está bien. Entonces, primer tema, aunque parece obvio, digamos, por el contexto en el que lo estamos hablando, cuando se habla de asociación miembro, estamos hablando de las federaciones nacionales. Federaciones nacionales son la Federación Colombiana de Fútbol, la Federación de Fútbol Peruano, la Asociación Argentina de Fútbol, etcétera. El ente encargado del fútbol en cada uno de los países, y esas son las asociaciones miembro, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque a mí me costaba un poco de trabajo al principio entender a qué se estaban refiriendo, me tocaba volver a leer y demás. Entonces creo que apenas me dé cuenta de otros federación. Exacto, lo voy a ir repitiendo porque se los digo por experiencia. Yo hasta que no llevé el primer caso no entendí qué era lo que decía el reglamento y Andrés puede dar fe de eso, porque me lo hizo estudiar de pe a pa, yo hice resumen, yo hice todo y como que no entendía, porque uno está acostumbrado a otro lenguaje. Entonces, hay asociaciones y hay federaciones, por ejemplo la AFA es la Asociación de Fútbol Argentino y la Real Federación Española. Son indistentes, es un sinónimo. Un tip de cultura general, cada país puede tener y solo debe tener una federación nacional, salvo Inglaterra, que por razones históricas tiene 4, salvo Gran Bretaña, salvo Gran Bretaña, que tiene 4, Inglaterra, Gales, Escocia y Irlanda. Pero salvo esa, cada país tiene una federación nacional. En el momento en que haya el más mínimo conato de crear otra asociación nacional, en eso sí FIFA es implacable. Suspende a la federación. Ah, bueno, y además ahí hay un tema que además eso no viene del estatuto, eso viene de los estatutos de FIFA, no el estatuto de reglamento de la transferencia de jugadores. Y es un tema que, como dice Andrés, sí, FIFA es implacable, pero además hay un tema que además, y esto es simplemente dato curioso, hay más asociaciones nacionales de fútbol que países reconocidos por la ONU. Entonces, ese quizás sea un vestigio del poder de FIFA respecto de su alcance internacional que no tiene necesariamente la política. Falta el Vaticano, ¿no? Creo que no falta nada más. Un equipo de curas debe ser interesante. Falta el Vaticano no sé bien. No sé. Había gente que conoce por la sotana, pero falta el Vaticano. Pónganme atención que otro término que de hecho fue por el que se me ocurrió y es precisamente de lo que estábamos leyendo de la aplicación del reglamento para la liberación de jugadores para los equipos representativos de las asociaciones. Al que no le haya quedado claro, el equipo representativo de la asociación es la selección de cada país. O sea, nuestra amada selección Colombia, exacto. La selección de mayores. A eso se hace referencia. Entonces digamos que intentaremos en la medida de lo posible tratar de ¿cómo se dice eso? De desformalizar un poco los términos del reglamento, porque yo lo conozco, yo lo viví, uno está acostumbrado a cómo le hablan los medios de comunicación. Entonces, obviamente, para los que somos abogados, toca aprender a hablar el lenguaje formal del reglamento, pero a veces es más fácil si a uno le explican un poquito cómo es la vuelta desde el principio. Ese es el mayor problema que yo tengo con mis alumnos, que Carlos Antonio Vélez e Ivancito Mejía son los profesores. Uno no lo es, pero... El pase, o sea, empecemos por el pase que ya entraremos. No, yo ya desistí. Bien, sigamos con unas definiciones. Me voy a saltar una que la quiero tocar después, porque además es fuente de malas notas en mis clases. Habla de partidos oficiales, fútbol organizado, periodo de inscripción. Eso es importante, es un periodo fijado por la asociación correspondiente conforme al artículo 6. Los periodos de inscripción, para seguir haciendo la traducción que hace María José, son lo que llaman los argentinos, ventana de transferencia, sí, o el libro de pases. En Argentina, cuando abren el libro de pases, quiere decir que están en un periodo de inscripción o una ventana de inscripción. Es importante, vamos a ver, porque en las transferencias, ya lo hemos dicho varias veces, solo se pueden hacer en los periodos de inscripción. Este es muy importante y va a trae consecuencias complicadas, habla de una temporada.
Una temporada comienza con el primer partido oficial del Campeonato Nacional de Liga correspondiente y termina con el último partido oficial del Campeonato Nacional de Liga correspondiente. La temporada es el periodo de tiempo que va entre el primero y el último partido de Liga oficial. Obviamente, si es partido de Liga es oficial. Y es importante, vamos a verlo después, por temas de ejecución de contratos. Entonces, la temporada, y fíjense cómo precisamente en este momento las temporadas están, ya no porque ya terminaron los campeonatos de liga, pero hubo un momento en que las temporadas habían terminado porque habían terminado los campeonatos de liga, pero algunos contratos de trabajo seguían o deberían seguir aplicándose. Entonces, la temporada, lo vamos a ver después, para efectos de indemnización por formación, mecanismo de solidaridad, indemnización por terminación de contrato de trabajo en periodo protegido. La temporada es muy importante tenerla y hay que tenerla clara. Es el periodo que va entre el primero y el último partido oficial de liga. Por lo tanto, antes, sobre todo en Europa, que hay Supercopa Europea y Supercopa Nacional, española o inglesa, ahí no ha empezado la temporada. La temporada empieza con el primer partido oficial de liga. Sigamos como las definiciones, indemnización por formación. Un jugador menor de edad, también lo vamos a ver que es importante, es un jugador menor de 18 años, sin importar si la legislación, como en el caso de Argentina, que creo que es de 16 años, o como en algunos países que es de 21 años. O la gringa, que es de 21, ¿no? Depende del estado. El jugador menor de edad para FIFA, y es muy importante en transferencias de jugadores menores de edad, es a los 18 años. Que estemos de acuerdo o no, FIFA dice, hasta los 18 años, un jugador para el fútbol se considera menor de edad. Academia es una organización entidad jurídicamente independiente cuyo objetivo principal es formar deportivamente y a largo plazo a jugadores. Mediante la puesta a disposición de instalaciones e infraestructuras adecuadas, el término incluye entre otros centros de formación para futbolistas, campamentos de fútbol, escuelas de fútbol, etc. Eso es importante también porque estas son una de las mayores beneficiarias del mecanismo por formación, mecanismo de solidaridad e indemnización por formación. El TMS o Transfer Matching System, que es la plataforma para hacer las transferencias. Antes las transferencias se hacían por fax, ya lo hemos comentado, ahora se hacen por el TMS, que es una página web privada donde los clubes cargan información y en el momento en que toda la información esté idéntica, se autoriza la transferencia y sale el certificado internacional. Pero es importante, Andrés, tener en cuenta que el Transfer Matching System es más que simplemente esa base de datos donde se registran las transferencias. Hoy por hoy se pretende que el Transfer Matching System se convierta en la base de datos del fútbol a nivel mundial, donde estén registrados todos y cada uno de los actores que intervienen en el fútbol, llámese técnicos, jugadores, clubes, agentes, intermediarios o lo que sea, con un número de registro particular y donde los jugadores además, ya lo tienen. y donde además se tiene que dejar constancia no solo de la transferencia internacional, sino absolutamente todos los movimientos que haya de estos actores. Por ponerles un ejemplo, a lo que aspira FIFA en el corto plazo es que si un jugador colombiano es transferido del club aficionado Deportivo Tapitas al club aficionado Tigrillos, quede registrado todo en el TMS. Es empezar a levantar absolutamente toda la información de las transacciones y movimientos que se involucren, que involucren a los actores del fútbol. Entonces, es una base de datos extremadamente robusta, donde además, a través de ella se radican las reclamaciones o demandas que se presentan ante los organismos jurisdiccionales de FIFA. Y eso presenta una complicación en la práctica en la medida en que solamente tienen acceso al TMS los clubes profesionales y las federaciones miembro, lo que significa que clubes aficionados y jugadores que tengan que presentar algún tipo de reclamación por ese medio o solicitar información que provenga de esa base de datos, siempre lo van a tener que hacer a través de la Federación Nacional. Así era antes. La verdad es que antes, cuando uno quería comunicarse con FIFA, con otro club, tenía que mandar un fax a la Federación Nacional para que la Federación Nacional la mandara. Sí, lo que pasa es que eso complica mucho porque, claro, como lo hemos hablado con los abogados de la Federación, es una tarea de hacer la vigilancia judicial o de, como decimos nosotros los abogados en la universidad, patinar los procesos en nombre de los terceros. ¿Sí me hago entender? Los abogados de la Federación le tienen que patinar el proceso al club aficionado o al jugador y demás. Para mí, aunque no sé si eso esté en el radar de FIFA, debería al menos concedérsele acceso al TMS a los clubes aficionados. Eso facilitaría muchas cosas.
Y parece que el TMS quiere inclusive crear vía, no sé si en TMS o en algo paralelo, una cámara de compensación donde todos los pagos pasen por FIFA. A mí eso no me gusta, pero bueno. Eso ya lo hablaremos cuando hablaremos de indemnización por formación y solidaridad, pero es el famoso clearing house de FIFA que sí es no me llama mucho la atención y no sé si lo logren, además porque requiere una infraestructura enorme que, bueno, FIFA tiene dinero. Bien, seguimos, futsal, fútbol 11, inscripción es el acto de registrar por escrito los datos de un jugador. Es importante, sistema electrónico de registro de jugadores, ya lo habló, es un sistema en línea en el que se registra cada jugador, el sistema FIFA Connect, son varios sistemas, y transferencia nacional, cambio de un jugador de un club a otra asociación. Es importante tener claro y viene la última que es nueva, que esa sí la tenía, ¿por qué es importante tenerla? Porque no tanto en Colombia, pero en Uruguay y en Argentina habla las transferencias puente. Es muy interesante, dice 2 transferencias consecutivas del mismo jugador, nacionales o internacionales, vinculadas entre sí y con una inscripción de ese jugador en un club intermedio para evitar la aplicación de la reglamentación o legislación permanente y o con el objeto de defraudar a otras personas o entidades. No es fácil la definición, pero es muy sencillo. Cuando se quiere mover un jugador, por ejemplo, de el Club Deportivo Chigüiros, un club profesional colombiano, a un club francés, pero no se le quiere pagar mucho al club francés, al club colombiano. Entonces dicen, no, es que lo vamos a vender. Hay un equipo que me llama mucho la atención, en Uruguay hay un equipo que se llama Liverpool. Obviamente no es el Liverpool de Herr Klopp, sino el Liverpool. Y entonces hacen una transferencia, como lo vamos a llevar a un club chiquitito, lo llevamos al Liverpool, y del Liverpool pasa al Olympique de Marsella, y ahí es donde está la plata grande. Esos son transferencias puente que a FIFA no le gustan, y yo estoy de acuerdo en que no le gusten, pero pues también hay algunas situaciones donde es necesario, porque si no se utilizan esos clubes puentes, los jugadores pueden quedar sembrados en una incertidumbre, sobre todo por temas de formación que no son fáciles. Entonces, estas son las definiciones. Si alguien tiene el reglamento, que repetimos, es de uso público, están allí. Viene un tema que le gusta a Víctor porque le gusta pelear con la federación, que es el estatuto de jugadores aficionados y jugadores profesionales. Y con eso terminamos el programa de hoy. Víctor. Pues no es que a mí me gusta pelear, pero pues es que a mí me gusta hacer caso. Entonces, aquí tanto Andrés como María José conocen a mi mamá, entonces saben que a mí me gusta hacer caso, pero la verdad es que es un tema que debería ser bastante sencillo, pero no lo es. Es que el jugador profesional para FIFA es aquel jugador que devenga, o pues Andrew, le hace la definición exacta. Leo, 2, estatuto de jugadores aficionados y jugadores profesionales. Uno podía creer que es una definición como para cultura general, pero está lejos de ser una definición de cultura general y lo vamos a hablar en su momento. Los jugadores que forman parte del fútbol organizado son aficionados o profesionales. Fin, no hay más. Antes había jugadores aficionados a prueba, creo, y hay algunas legislaciones como la francesa que habla de stagiarios. No, hay jugadores aficionados o profesionales, no más. Un jugador profesional, ojo, este es uno de los artículos que debe ser copiado de manera textual en el reglamento de la federación. Hablemos de la Federación Colombiana. Debe ser copiado textual. Y voy a leer para que Víctor haga caso. Un jugador profesional es aquel que tiene un contrato escrito con un club y percibe un monto superior a los gastos que realmente efectúa por su actividad futbolística. Cualquier otro jugador se considera jugador aficionado. Lo repito. Okay. Un jugador profesional es aquel que tiene un contrato escrito con un club y percibe un monto superior a los gastos que realmente efectúa por su actividad futbolística. Cualquier otro jugador se considera aficionado. Eso, repito. En Colombia, un par de guayos profesionales en Colombia cuestan alrededor de $1 millón. Pesos más, pesos menos. 300 Pero, dólares. no, $1 millón, que son más que un salario mínimo. O sea, un jugador que se gana el salario mínimo. Pero te estás adelantando, porque se nos olvidó decirle, es que tenemos que decir por qué vas a hablar de salario mínimo. Claro, pero entonces lo que estoy diciendo es ¿cuánto le cuesta a un jugador jugar? Le cuesta un par de guayos, porque además no se los dan de dotación del club, entonces tiene que pagar unos 800.000 pesos mensuales, que en efecto no duran mucho, además tiene que desplazarse a los entrenamientos, en esos desplazamientos a los entrenamientos tiene que comer, pues tiene que suplementarse, tiene que hacer todas las cosas que le cuesta jugar fútbol, para lo que le cuesta.
En Colombia, por el contrario, esa definición de jugador profesional está atada no a que el jugador sea capaz de sufragar o que ingrese dinero superior a lo que le cuesta sufragar sus gastos, sino que está atado a el hecho de que el jugador gane más que un salario mínimo. En ese momento, el jugador se va a considerar jugador profesional. Entonces la pregunta es, ¿en Colombia un jugador que gana el salario mínimo es jugador profesional? Víctor y yo creemos que no. Porque está en contra del artículo que debe ser copiado de forma textual de FIFA, en el cual dice que el jugador profesional es aquel que recibe más dinero del que le cuesta jugar al fútbol. Claro. Entonces, salvo prueba en contrario, que puede haber casos, pero salvo prueba en contrario, un jugador que devengue el salario mínimo en Colombia, para Andrés y para mí, no es un jugador profesional. No les alcanza. Es que un muchacho que viene del Chocó, que viene a un casa hogar, que tiene que pagar una plata, supongamos que no tiene que la paga él, con su sueldo. Un jugador que recibe el salario mínimo, que va a una casa hogar, que tiene que comer, que se tiene que transportar, que tiene que comprar guayos, que tendrá que salir una vez a la semana, no sé, a tomarse 2 cervezas, no le alcanza. Con el salario mínimo no le alcanza. Entonces, un jugador que tiene un contrato escrito y gana el salario mínimo, para nosotros y para mucha gente, es un jugador aficionado porque va en contra de lo que dice el artículo 2 del reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores. Eso tiene unas consecuencias complicadas, que las hablaremos después, pero que ni se lo dijimos al director, al tan amigo de María José, Emilio García Silvera, y nos dijo algo así como, uy, sí, de malas. Yo no creo que esa fuera la respuesta adecuada, pero no lo dijo en Cali, nos lo dijo en la cara. Es decir, no estamos diciendo que fue por teléfono, no, él se paró en un escenario donde nos habíamos parado todos a hablar y dijo que sí, que él entendía que las federaciones no cumplían, pero pues, como dirían los franceses, désolé, o como dirían acá, qué vaina. Ese es nuestro programa de hoy. Ya hablamos de ámbito de aplicación, reglamento local, definiciones y la clasificación de jugadores. Es un programa, es una introducción que nos permite hacer unos cimientos para empezar a hablar de contrato de trabajo, de transferencias y de cosas de estas. ¿Algún comentario adicional, Majo? Víctor. No, por ahora no ninguno. Por mi parte. Mucha tela por cortar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Entonces nos veremos en el próximo programa. Creo que tendremos tema para rato. Y pues nada, seguiremos hablando. Si hay alguna duda que surja con ocasión de esta otra definición y que podamos tratar en el programa siguiente, pues bienvenida sea. Entonces pues nada, nos estaremos oyendo. Muchas gracias a Luis por ayudarnos a cuadrar la logística del programa siempre. Y pues nada, estaremos oyéndonos la próxima semana. Un abrazo a todos. Un abrazo, María José. Chao, que estén bien. Hasta luego. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.